Buen día. Vamos a dar inicio con la materia de derecho, continuando con lo que es la clasificación del derecho. En la sesión anterior habíamos visto que era el derecho público. El día de hoy vamos a ver lo que es la clasificación del derecho privado, que es aquel que se refiere o actúa al interés de los sujetos entre sí y concierne a las relaciones de los individuos con sus semejantes para ir satisfaciendo sus necesidades personales. Por lo tanto, se va dividiendo en varias clasificaciones, las cuales están basadas en su relación con otras ciencias y va atendiendo de acuerdo a lo que es su objetividad. Luego entonces tenemos aquí nosotros lo que es el derecho civil, lo que es el derecho comercial, tenemos el derecho marítimo, el derecho internacional y el derecho del trabajo. Vamos a dar inicio con lo que es el derecho subjetivo, que es el conjunto de facultades, beneficios, privilegios, ventajas, inmunidades, libertades que nos pertenecen y de las cuales disfrutamos desde su origen y de esencia. Se divide para su estudio, para su mayor entendimiento, en varios grupos y va a partir, y es a partir de diferentes puntos de vista. Según su conducta, el derecho subjetivo es de acuerdo a la conducta propia, es cuando el derecho faculta a la conducta de hacer algo. O sea, es cuando nos otorga la facultad de hacer o de no hacer. ¿Sí? Tenemos lo que es el derecho subjetivo a la conducta ajena, que es cuando el derecho faculta a la conducta propia de que podamos exigir algo. Tenemos otra clasificación que es según la dependencia con otro derecho. Aquí vamos a tener lo que es el derecho subjetivo dependiente, que es aquel que se fundamenta en otro derecho o en un deber jurídico del titular. Y por otro lado tenemos lo que es el derecho subjetivo independiente, que es aquel en el que se fundamenta en un deber o en un derecho que tiene el mismo sujeto. De acuerdo con las facultades frente al poder público o frente a un sujeto en particular, el derecho subjetivo puede ser público o privado. En el caso del derecho subjetivo público, es la facultad que posee el particular o sujeto frente al poder público, representado por las limitaciones que el Estado va imponiendo a sí mismo. El derecho subjetivo privado es el conjunto de facultades jurídicas exigibles frente al titular de un derecho. También tenemos otra clasificación que es según o de acuerdo a lo que es el valor económico. Aquí vamos a tener el derecho patrimonial, que es aquel que puede apreciarse en dinero o valor moneda, y por otro lado tenemos lo que es el derecho extrapatrimonial, que es aquel que no es susceptible a apreciarse por medio de lo que es el valor monetario. Tenemos otra clasificación y es según lo que recae sobre una cosa, persona o actividad intelectual. Tenemos lo que es el derecho real, que es aquel que se ejercita de forma inmediata sobre una cosa o un derecho. El derecho real principal es el derecho que tiene
su utilidad en sí mismo y permite a la persona titular del derecho a ejercer su poder sobre un bien determinado. El derecho real accesorio o secundario es el que tiene por objeto permitir a su titular disponer de una cosa a través de una garantía para la ejecución de un derecho personal o de crédito. Es decir, es aquel que es otorgado a un acreedor sobre una cosa y el objeto es garantizar básicamente lo que es el pago del crédito. También tenemos lo que es el derecho personal o de crédito, que es aquel que se otorga a su titular o a quien lo posee el poder de exigir de otra persona una prestación que puede consistir en dar, hacer o no hacer una cosa. Es decir, es un acreedor que puede exigir al deudor un hecho, una renuncia o una entrega de la cosa adeudada. Asimismo, tenemos lo que es el derecho intelectual, que es aquel que se exige sobre un crédito, que se exige sobre un objeto inmaterial y muy en particular sobre una obra que se puede decir del alma. El derecho intelectual del actor es aquel derecho moral del autor sobre su obra, el cual no tiene un valor pecuniario o económico. Y por otro lado tenemos lo que es el derecho intelectual de explotación, que es el que tiene el autor todo el derecho para explotar su obra. Dar derecho a explotarla y no dar así, y de esta misma manera también del derecho que tiene a exigir que nadie se aproveche de la misma de manera lucrativa, salvo que haya algún acuerdo o algún convenio entre ambas partes. Según el derecho que se tiene con una cosa material, tenemos lo que es el derecho corporal, que es el derecho que cae sobre un objeto material, y el derecho incorporal, que es aquel que tiene por objeto una cosa inmaterial. También tenemos lo que es el derecho sobre una cosa inmaterial, en donde está lo que es el derecho corporal, el derecho incorporal. Así pues, de esta forma podemos nosotros ver cómo podemos ir o se clasifica lo que es el derecho para que nos ayude y nos vaya auxiliando en todo lo relacionado con el mismo y nos ayude a poderlo estudiar o analizar de mejor manera. Que tengan excelente día.